Algo que naturalmente las personas esperan de un programa como Futuro 360 es que, de alguna manera, anticipe un poco el futuro, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre que lo llevamos con tanta dificultad, algunos, porque hay que cambiar muy rápido, hay que aprender muy rápido. Y por eso, comprender un poco cómo están funcionando las tecnologías dominantes y cómo ellas se van a proyectar hacia 2025 es una conversación relevante. Pero sobre todo cómo eso no solo ocurre allá afuera, en el mundo del más allá de la gente muy docta, sino cómo ocurre en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana, en los servicios, cómo se van manifestando los tentáculos de estas tecnologías y cómo van penetrando dentro de nuestras sociedades. Y por eso hoy queremos hablar, por supuesto, de inteligencia artificial, porque si no, ¿cómo uno puede tener una conversación en esta época? Y de las otras tecnologías que también están transformando el mundo al mismo tiempo, porque cuando hay una gran famosa tipo Lionel Messi de la tecnología, que en este caso es la inteligencia artificial, nos cuesta hablar del resto de los jugadores, pero todo este juego del futuro se juega en equipo. Y es por eso que hoy vamos a hablar con Adolfo Cuenca, CEO de NTT Data, que está ahora en Chile. Quisimos aprovechar la oportunidad para poder mirar su visión más global desde aquí. Porque cuando uno está adentro siempre cree que la realidad es solo esto. Así que bienvenido y gracias por estar en Futuro 360. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Encantado de poder hablar de tecnología. Oye, quisiera partir sobre si tú pudieras hacer tu top 3 de cuáles son las tecnologías relevantes del futuro. Si quieres puedes incluir inteligencia artificial, pero ¿qué más además de inteligencia artificial? Mira, me lo pones sencillo en la primera pregunta. Bueno, nosotros acabamos de presentar un estudio en colaboración con Harvard Business Review que habla precisamente de eso, ¿no? De tecnologías emergentes, de qué es lo que está sucediendo ahora y de qué es lo que va a suceder en el futuro cercano. Bueno, la primera, me vas a permitir que hable de inteligencia artificial generativa. La segunda, voy a hablar de inteligencia artificial, porque ese es el orden que sale en el estudio. Y la tercera tecnología que está creciendo muy fuerte es todo lo que tiene que ver con lo que llamamos tecnologías biométricas, ¿vale? Que de alguna manera permiten pues, la identificación más allá de esas contraseñas que tanto dolor de cabeza nos dan en algunos momentos. Ya, me encantaría comprender la distinción que existe entre inteligencia artificial generativa y solo inteligencia artificial. ¿Por qué la haces? Mira, creo que esto es importante, ¿no? Ya la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, ¿no? O sea, todos pensamos que esto empezó cuando empezamos a hablar de ChatGPT, cuando empezamos a sentir que todo esto estaba cerca de nuestro día a día. Pero es un concepto que viene de muchos años atrás. El principal cambio que introduce la inteligencia artificial generativa es la capacidad de crear contenido. Hasta ahora la inteligencia artificial era muy potente en las versiones anteriores, en la toma de decisiones, en el análisis de datos, pero lo que nos trae esa inteligencia artificial generativa es esa creatividad. Es una creatividad de aquella manera, una creatividad basada obviamente en datos y experiencias anteriores, por eso la importancia de los modelos que se utilizan para aplicarla, pero esa creatividad y esa capacidad de crear contenido es lo que marca la diferencia respecto a la inteligencia artificial más tradicional, que dicho sea de paso sigue siendo una tecnología muy usada a nuestro alrededor. Ahora, es triste igual esta historia porque en algún momento en los 70 era como no pasa nada con los computadores porque nunca podrán ganarle a un jugador de ajedrez. Bueno, y le ganó. Y así con varias otras cosas más hasta que finalmente fue como, no importa, nunca será creativa. Bueno, e igual lo es. Basada en creatividad humana hasta ahora, pero igual lo es. Antes de pasar a la cosa directa de la tecnología, ¿cuál es el rincón que nos queda a los humanos? Bueno, pues yo, fíjate, nos queda ser más humanos de lo que hemos sido en otros momentos. A mí me gusta mucho hablar de humanismo digital, ¿no? Y creo que precisamente el contar con herramientas tecnológicas como tenemos ahora, incluyendo la inteligencia artificial generativa, hace todavía mucho más importantes capacidades basadas en ese humanismo digital que estaban un poco perdidas, ¿no? La capacidad de pensar críticamente, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de aprender muy rápido en un mundo que está cambiando y donde pues lo que era el conocimiento necesario hace 2 años, posiblemente ahora ya es algo que está resuelto. Creo que todo eso no nos da un problema como especie humana. Y sé que hay mucho pesimismo alrededor de esto. Sinceramente creo que los humanos vamos a disfrutar mucho, como ha pasado en otras épocas, de la tecnología que viene y de la que vendrá en el futuro. Y tendremos nuestro espacio, ¿eh? No olvidemos que la tecnología está hecha por humanos y para humanos, ¿eh? Tendremos humanos ampliados y esperemos que esto nos ayude a que el mundo sea mejor y nosotros más felices por el camino. Me gusta el punto que haces y también me pregunto cuál será ese humanismo digital, sobre todo porque
he tenido muchas conversaciones con premios Nobel y con muchas otras personas, incluso grandes filósofos de la tecnología, como también podría ser, no sé, Yuval Harari, ¿no? Y todos igual dicen como, ok, la tecnología es creada para los humanos, pero igual se nos sale de las manos todo el rato, ¿no? Así es. Y entonces ahí me encantaría como tratar de llevar esta conversación un poco más a la vida cotidiana de la empresa, porque a veces nos da la impresión a los ciudadanos comunes y corrientes, como yo, porque tú trabajas en ese mundo, que la cosa nos está pasando muy por arriba, a una velocidad que somos incapaces de atajar, que los beneficios no están directamente relacionados con todas las personas, sino con muy pocos, que son quienes comprenden la tecnología. Y que por lo tanto lo único que nos queda a los que estamos inmediatamente de abajo es perder nuestro trabajo. Es como la lectura bien compartida entre las personas. Entonces me encantaría que me contaras con datos cuál está siendo la apropiación y el uso de estas tecnologías y cómo están viendo ustedes las tendencias. Mira, la verdad es que ahora mismo el tópico está en primera línea en cualquier compañía. También es verdad que estamos en un momento en el que todavía es pronto para empezar a capturar resultados, y eso es perfectamente normal con la irrupción de cualquier tecnología, ¿no? O sea, con la inteligencia es normal artificial, no saber cuando estamos avanzando con los pioneros, ¿no? Y yo te diría que está todo un poco sobreestimado seguramente en el corto plazo y un poco subestimado en el medio y largo, ¿no? Y tenemos que vivir en ese momento de ir encontrando el camino. O sea, en general creo que hay una cosa importante, y es para perderle el miedo a la tecnología, ¿no? La tecnología nunca es el fin, es el medio, ¿vale? Entonces, no nos está pasando por encima la inteligencia artificial a todos, porque la tenemos muy presente en las herramientas de redes sociales que estamos usando cada día, en cómo hacemos las cosas sin darnos cuenta, como usuarios, que es la parte importante. Yo creo que todos, y es una componente muy democrática, la estamos disfrutando. ¿Qué está sucediendo en las compañías? Bueno, lo que está sucediendo en las compañías es que estamos en el momento de encontrar qué factores pueden hacer que esta inteligencia artificial generativa avance más rápido. Y vemos 4 cosas que a mí me gusta recordar. La primera tiene que ver con la estrategia. Y hay que acordarse de que la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, por sí no resuelve nada. O sea, tiene que tener un caso de uso, tiene que tener una aplicabilidad, y tiene que tener también un punto que en los últimos tiempos es importante. Hay que experimentar mucho e ir aprendiendo en el camino. O sea, no se trata de pensar que lo sabemos todo, sino de, bueno, pues demos un pasito, veamos a dónde nos lleva y vamos viendo cómo caminamos. Lo segundo es una tecnología que no funciona aislada de todo lo demás. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, una correlación muy importante entre una inteligencia artificial funcionando bien y las compañías que ya están en la nube, ¿vale? Porque son compañías que se han preparado mejor para la utilización de datos, que tienen más flexibilidad y más capacidad. El tercero, y lo voy a citar el tercero, pero para mí siempre es el primero, tiene que ver con el talento, ¿vale? Yo aquí lo separaría en 2 vertientes. El talento tecnológico es escaso en cualquier país y en Chile en particular. Aunque el talento que tenemos en Chile, aunque sea poco, es muy bueno, ¿eh? O sea, a ver, espérate, ¿en Chile es más escaso que en otros países de Latinoamérica? No es más escaso que en otros países de Latinoamérica. Cualquier país que tú busques en Latinoamérica, en el hemisferio norte, en cualquier lugar del mundo, va a faltar talento digital. Tiene un déficit de talento digital respecto a lo que se necesita. O sea, en eso Chile no está ni mejor ni peor que el resto de geografías. Si me apuras, un poquito mejor. Lo que comento es que el talento tecnológico disponible de muy buena calidad. Es de muy buena calidad. Y eso ya es un punto de partida absolutamente espectacular. Por otro lado, creo que el concepto de talento digital ya no va exclusivamente a las personas que nos dedicamos a la tecnología. O sea, las organizaciones tienen que aprender a que todo el mundo va a trabajar con estas herramientas. Vuelvo a insistir, como usuario, no tienen que ser expertos en cómo crear aplicaciones de inteligencia artificial, sí tienen que ser expertos en cómo usar la inteligencia artificial en su día a día. Yo no creo que ningún humano vaya a perder el trabajo en el corto y medio plazo a manos de la inteligencia artificial. Sí creo que un humano que trabaje bien con la inteligencia artificial va a ser mejor profesional que el que no la utiliza para lo que hace, ¿eh? Y creo que esa es la preocupación que tenemos que tener todos. Y luego para mí hay un cuarto eje que además me gusta resaltar, todo lo que tiene que ver con ética, sostenibilidad y seguridad. A ver, las reflexiones sobre la ética que nos hacemos con la inteligencia artificial no son nuevas. O sea, los sesgos ya existían previamente, ¿eh? Y los tenemos los seres humanos en nuestro día a día. Creo que hay una cosa muy buena, pese a que la inteligencia artificial, y especialmente la generativa, pueda ser considerada peligrosa por la utilización de esos sesgos, y es que el mundo es mucho más consciente de este tipo de situaciones, ¿no? Ha habido otras revoluciones tecnológicas, no sé, creamos los coches, nos pusimos a contaminar el planeta y unos cuantos años después nos complicamos la vida
con cómo podríamos arreglar esa contaminación. Ahora estamos en un momento muy bueno en el que estas preocupaciones de ética y de sostenibilidad, porque la inteligencia artificial utiliza muchos datos, utiliza muchos data centers, todo eso hay que alimentarlo convenientemente con energía, hay que ser capaz de enfriarlo y demás. Entonces, creo que todo esto se está haciendo en un momento en el que la sociedad es muchísimo más consciente de que no solo es importante usar la tecnología y desarrollarse, que lo es, sino que es hacerlo de modo consciente y haciendo las cosas bien desde el principio. Entonces, yo en ese sentido soy bastante positivo en cuanto a la madurez que estamos en todo el ecosistema con el que se está abordando este tema. Pero entiendo la preocupación del gran público en ese sentido. Claro, porque igual también guardando todas las proporciones, de lo que estamos hablando hoy día es de algo que puede multiplicar por miles de millones en un segundo su impacto, a diferencia de todas las otras revoluciones que vinieron antes, la imprenta, los autos y todo lo que elegimos para comparar. Y lo impresionante no es solo la masividad, sino la instantaneidad con la que esto puede ocurrir. Y por lo tanto, son menos atajables los impactos. Es un hecho, digamos. Son evoluciones exponenciales, con lo cual el riesgo es mayor. También el posible beneficio, ¿no? Quizá lo que creo que nos toma como planeta, como sociedad, como colectivos, incluso desde el punto de vista de las empresas, es más conscientes de lo importante que es la sostenibilidad y el buen gobierno en todo lo que se hace. Y creo que eso es una diferencia que, aunque nos enfrentemos a algo que va más rápido, y es verdad que cuando vimos la irrupción de las redes sociales y las comparábamos con cómo irrumpió la televisión, la radio, la prensa, pues era exponencial la comparación, ¿no? Bueno, pues ChatGPT, la inteligencia artificial en general, ha dejado esos números como unos números muy pequeñitos. Es cierto que va muy rápido, pero yo creo que también estamos mucho mejor preparados ahora mismo para plantearnos estas cosas. Más allá de que la regulación esté evolucionando de una manera diferente y lenta en algunos países y lenta, bueno, pues Chile es, a día de hoy, creo, si no me equivoco, el primer país que tiene una política nacional de inteligencia artificial coherente con todos los requerimientos que se han planteado desde la UNESCO. O sea, creo que eso es un dato significativo. Por otro lado, creo que en general casi todas las regulaciones, y no hay una única forma de resolver estas cosas, y la diversidad es buena, también en la forma de aplicar las leyes, están intentando encontrar un equilibrio entre favorecer el desarrollo, pero asegurar que las cosas se hagan bien. Si eso se va un poquito más a un lado o a otro, yo creo que va a tener también una componente de experimentación, porque esto va tan rápido que intentar adivinar el futuro a veces no es el mejor camino. Me encantaría llevarte a otro lugar, Adolfo, a otro lugar donde tal vez tampoco hemos conversado suficiente, y es justamente la tercera tecnología que tú levantabas, que son todas las tecnologías biométricas. Porque claro, si la tecnología biométrica me quita el trámite aburrido de tener que meter la clave, me cae re bien, pero si la tecnología biométrica me tiene vigilado permanentemente, no tanto. Y si además esa misma tecnología permite, como hoy día se están utilizando varias implementaciones de tecnología biométrica, predecir si voy a tener Alzheimer con apenas leer un cuento. Lo que estoy diciendo es un experimento real, digamos, ¿no? Leyendo un cuento durante 2 minutos, un robot con inteligencia artificial es capaz de identificar variables en mi voz que pueden anticipar si es que yo tengo una probabilidad alta de tener Alzheimer a los 80 años. Eso en manos de una aseguradora. Entonces, cuéntame un poco cómo ven ustedes la penetración de esta tecnología, pero también cómo están evaluando, en términos de sostenibilidad, los riesgos que estas tecnologías tienen. Mira, en general, con todas las tecnologías, y ahora hablamos de emergentes o de las tecnologías biométricas, ocurre siempre lo mismo, ¿no? Hay un lado positivo y un lado no tan positivo, que es el que yo creo que es importante regular, controlar y demás. En general, el sentirnos vigilados por la tecnología es algo que está bastante bien corregido con las leyes de protección de datos, ¿vale? Que están más o menos maduras, dependiendo del lugar donde uno se encuentre, pero que en todos los sitios están caminando de alguna manera, ¿no? Que buscan un poquito el equilibrio en eso que tú explicabas también, ¿no? O sea, qué bueno sería para todos el que podamos anticiparnos a una enfermedad en base de
la lectura de datos biométricos, etcétera, etcétera. Qué malo sería para todos el que perdiéramos pues esa confidencialidad o ese individualismo que queremos tener en determinados aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces creo que en eso ya se está evolucionando mucho, ¿no? De alguna manera estamos expuestos biométricamente desde hace bastante tiempo, ¿no? O sea, las famosas cookies, toda la información que nos vamos moviendo. Si nos vamos al tema de la inteligencia artificial, yo invito a cualquiera a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿no? Y es preguntarle a ChatGPT que te dibuje una imagen con lo que sabe de ti, de tu familia. Y uno no habla con ChatGPT de ese tipo de cosas, ¿no? Pero veréis que el resultado en general es bastante asertivo, ¿no? En cuanto a la predicción o a esa generación de contenido predictivo que puede hacer. Creo que ahí es donde tiene que jugar mucho la regulación, ¿no? Es el reto que tenemos por delante. O sea, cómo buscar el bien común, que es lo interesante, pero cómo evitar que con eso estemos perdiendo pues temas que son importantes también, ¿no? Para nosotros, como la confidencialidad y la capacidad de ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. No es trivial, ¿eh? Lo primero, porque muchas de las aplicaciones que vienen a futuro ni siquiera somos capaces de imaginárnoslas hoy. Lo segundo, porque tú decías antes que las leyes van despacio, en general las leyes van más despacio que la tecnología, ¿eh? O sea, eso ocurre en mayor o menor medida. Si por lo que sea las leyes van especialmente mal en un sitio, en términos de velocidad, pues todavía se aumenta la distancia. Y creo que en eso es muy importante que cambiemos seguramente el modo de hacer las cosas, ¿no? Creo que hay que conectar más la ciencia y la tecnología con la legislación. Yo te hablaba antes de los humanos aumentados, ¿no? Pues seguramente los legisladores, el derecho del futuro, pues va a tener una componente muy importante de tecnología implícita, porque el mundo está tendiendo más a lo digital. Si miramos cómo es nuestra existencia a día de hoy, lo que eran las amenazas físicas que teníamos hace unos años, pues siguen existiendo, ¿no? Uno se preocupa por las guerras y por determinados temas, pero también nos preocupamos porque nos roben nuestros datos, porque tengan acceso a nuestros assets digitales, que detrás de eso muchas veces está nuestro dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Antes nos preocupaba que nos suplantaran la identidad pues con la firma en un notario, o sea, un modo más tradicional, ¿no? Se nos ha complicado un poquito más la cosa. Digital. Oye, Adolfo, se me está acabando el tiempo, así que te quiero pedir tu gran hallazgo, conocimiento novedoso, asombro respecto de este mismo estudio que ustedes han realizado sobre, por lo que veo, tú eres un optimista, una buena noticia que nos traiga el futuro. Mira, creo que en general una buena noticia que me gustaría compartiros es que todo el mundo está empezando a ser más consciente de la importancia que tienen las tecnologías emergentes, que dejan de ser cosas solo de ingenieros o de las áreas tecnológicas de las organizaciones y te diría que pasan a ser cosas sociales, ¿no? Y sociales me refiero en dos ámbitos, por ejemplificarlo. Uno en la empresa, donde la tecnología tiene que ser una herramienta de cualquier área y tiene que impregnar toda la organización. Otro en el que creo que tenemos que caminar tiene que ver con la sociedad. O sea, no podemos educarnos o que el sistema educativo esté pensado como funcionábamos hace 10 o 15 años. El mundo está cambiando muy rápido. Siglos. Y creo que a eso hay que ponerle una cierta actualización. Se están haciendo muchos esfuerzos, pero pienso que todo el ecosistema tiene que caminar. Con lo cual, una mezcla de optimismo y de realismo en cuanto a los temas que tenemos que abordar. Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Gracias a ti. Muy amable.